Hola a todos. Vamos a empezar con el primer tema de la asignatura didáctica de la materia de la energía. Este primer capítulo lleva como título Enseñanza y aprendizaje de la ciencia en educación primaria. ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, los contenidos que vamos a trabajar en este tema se estructuran en estos cuatro apartados. Hablaremos un poco de la alfabetización científica. En segundo lugar, hablaremos qué supone la enseñanza de la ciencia en educación primaria, centrándonos brevemente en el currículo español. Pasaremos a hablar sobre diferentes modelos de instrucción para la enseñanza de la ciencia y finalmente acabaremos este primer tema introductorio de la asignatura hablando de estrategias, técnicas y herramientas que tenemos para la enseñanza de la ciencia. Comencemos. En primer lugar, me gustaría que entendiésemos el concepto de la alfabetización científica y la conexión que existe entre ciencia, cultura y sociedad. Si nos paramos a pensar cómo era la sociedad, cómo vivía la humanidad hace unos cuantos años, sin ser necesario mirar muy hacia atrás, veremos que con ese momento al actual se han producido grandes cambios. Estos grandes cambios se deben principalmente a que ha habido un gran avance científico y tecnológico. Se ha incrementado de forma importante la cantidad y la calidad de conocimiento científico que poseemos. Este conocimiento científico ha provocado y ha motivado un avance tecnológico, de manera que hace 50 años se disponían de unas herramientas tecnológicas muy diferentes a las que disponemos ahora mismo. Y este avance en la disposición de toda esta cantidad de tecnología se debe a que ha habido un avance inmenso en los últimos siglos sobre el conocimiento científico. Sin duda podemos asegurar que este avance en el conocimiento, no solo en el conocimiento, sino la capacidad que tiene la ciudadanía para alcanzar este conocimiento, ha supuesto una gran revolución social. Esta gran revolución social se debe principalmente a que ha habido un avance importantísimo en cuestiones médicas. El conocimiento ha provocado una revolución en el transporte, en la comunicación y en definitiva en las tecnologías que nos acompañan día a día. Eh, Podemos entender entonces que este avance en el conocimiento, este avance en la disposición del conocimiento a todos los miembros de nuestra sociedad ha provocado, ha motivado una mejora en nuestra calidad de vida. Hoy en día todo el mundo es consciente de que la ciencia y la tecnología forma parte de nuestras vidas y que el conocimiento científico y tecnológico debe ser garantizado a todos los miembros de nuestra sociedad para asegurar una correcta interacción entre los ciudadanos y este nuevo entorno que nos rodea. De manera que el conocimiento científico se ha convertido en un factor crucial para asegurar el bienestar de nuestros ciudadanos. Teniendo todo esto en cuenta, es decir, si hemos dicho que es necesario este conocimiento científico para motivar un avance social a través de la tecnología y que a su vez el entorno en el que nos movemos depende en gran medida de estos avances tecnológicos, tenemos que tener una población, tenemos que tener unos ciudadanos que sean capaces de interaccionar con esta cantidad de tecnología y conocimiento científico. Por tanto, nosotros como educadores, vosotros como futuros maestros y maestras, tenemos la responsabilidad de incluir la alfabetización científica dentro de nuestras prioridades como docentes. En este texto, que tenéis también disponibles en el campus virtual, es de 1996, pero que está actualmente vigente y habla de la necesidad de crear unos ciudadanos alfabetizados científicamente. Como digo, os invito a que lo descarguéis del campus virtual y analicéis lo que recomienda la National Education Standards en 1996. La alfabetización científica supone que nuestros ciudadanos, que la sociedad en general, eh, dispone del suficiente conocimiento científico para llevar a cabo una serie de fenómenos o de procesos. Para llevar a cabo, por ejemplo, decisiones en su entorno personal, para participar
en cuestiones cívicas y culturales, y sobre todo la alfabetización científica de nuestros ciudadanos va a conllevar una prosperidad económica. Por ejemplo, eh, nuestros, nuestros políticos nos proponen instalar una central térmica o una central nuclear en nuestro entorno. Yo como ciudadano, a la hora de tomar una decisión sobre qué industria me interesa más desde todos los puntos de vista, medioambiental, económico, productividad, deberé tener suficiente conocimiento científico para poder discernir si es una decisión adecuada o incorrecta y sobre todo para poder decidir qué opción elegir. Si no dispongo de esa información científica y tan solo poseo información sesgada y facilitada por uno de las partes interesadas en este proceso, no podré desarrollar de forma libre mi poder de decisión. Por tanto, es crucial que nosotros como educadores fomentemos una alfabetización científica y nos aseguremos que todos los integrantes de nuestra sociedad disponen de unos conocimientos científicos básicos que le permitan, como he dicho, interaccionar con su entorno, participar en la toma de decisiones o en cualquier otro factor donde interviene la ciencia. Nosotros, como maestros de ciencia, profesores de ciencia, tenemos que saber conjugar tanto los conceptos científicos como los procesos científicos y de forma conjugada facilitar la alfabetización científica a nuestros estudiantes. Aquí os dejo otro texto, el texto número 2, que también está disponible en el campus virtual. Este caso es un texto de la UNESCO de 1996 que se titula La ciencia para la sociedad del siglo XXI. Totalmente está en vigor, como vuelvo a decir, del mismo modo que el texto número 1, y sobre todo este texto es relevante porque hace hincapié sobre la necesidad de tener una sociedad alfabetizada científicamente. La alfabetización científica debe y se ha convertido en un objetivo primordial en la educación básica. Por tanto, en todos los países industrializados, en todos los países de la OCDE y por supuesto europeos, la alfabetización científica, los conocimientos científicos se incluyen en todos los currículums educativos, desde la educación inicial. Sí, podemos encontrar, incluso en nuestra ley española, contenidos científicos desde la educación infantil y deben ser abordados como tal desde la educación infantil. Porque como veremos, educar científicamente no consiste exclusivamente en aprender y memorizar teoremas, leyes y principios, sino saber razonar como razona un científico. Por tanto, los maestros y maestras y los responsables de diseñar un proyecto curricular deben tener en cuenta esta necesidad de incluir la alfabetización científica en sus programas educativos y, por tanto, fomentar este aprendizaje científico. Todos nos tenemos que sentir parte de este proceso y todos tenemos que ser responsables de inculcar la ciencia como se inculca cualquiera de las otras disciplinas que se recogen en nuestro currículo. Por tanto, podemos tener en mente el concepto de ciencia para todos los estudiantes. Por tanto, nosotros como docentes tenemos que garantizar que nuestros estudiantes adquieran unos conocimientos básicos, al menos, de contenidos científicos. De manera que podemos entender la alfabetización científica, en otras palabras, el aprendizaje de las ciencias como un proceso que los estudiantes llevan a cabo, no como una tarea que nosotros llevamos o realizamos para que los estudiantes aprendan. Es decir, tenemos que hacer entender a los estudiantes qué es el proceso científico, cómo es la ciencia, cómo los científicos construyen, se adquieren conocimientos, cómo se realiza este proceso. De manera que el aprendizaje de la ciencia no debe ceñirse exclusivamente pues, al aprendizaje de teoremas, principios, leyes, sino que debe centrarse más en el proceso de generación de conocimiento científico. Cómo se generan hipótesis, cómo se contrastan esas hipótesis, cómo se llegan a unas conclusiones a través de la observación de diferentes fenómenos, etc. De manera que los estudiantes deben desarrollar este entendimiento de lo que es ciencia y lo que no es ciencia.
Es decir, no es ciencia de lo que la ciencia puede hacer y lo que la ciencia no puede hacer. De manera que con esta idea de alfabetización científica es con la que tenemos que trabajar en nuestras aulas. La ciencia está estrechamente ligada con la tecnología y con la sociedad. Como hemos dicho al principio de esta charla, eh, el avance científico ha supuesto un avance tecnológico que ha repercutido directamente en un avance social. Por ejemplo, en el mundo de las comunicaciones, el avance científico, el conocimiento científico, ha permitido el desarrollo de todas las comunicaciones inalámbricas y el desarrollo, por ejemplo, de Internet, lo cual ha supuesto una revolución en el ámbito social. O podemos hablar en medicina, transporte o todas aquellas ideas que podáis observar. Sí, existe una gran influencia entre la sociedad, es decir, la sociedad ejerce una gran influencia en lo que es ciencia y tecnología y a su vez hay una gran influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Es decir, eh, la sociedad, los valores políticos y culturales afectan al conocimiento y a la investigación científica y por tanto a la innovación tecnológica. Y a su vez, la ciencia y la investigación científica y el desarrollo tecnológico afectan a la sociedad. Por ejemplo, todo el impulso de las comunicaciones es consecuencia de un gran desarrollo científico y tecnológico. Como consecuencia, la mayor facilidad de llevar a cabo estas comunicaciones han llevado a cabo un desarrollo diferente de nuestra sociedad. La forma en la que nos intercomunicamos cada uno de los miembros de esta sociedad ha cambiado notoriamente debido al avance científico y tecnológico. A su vez, estas nuevas circunstancias sociales están impulsando la investigación científica y tecnológica hacia un determinado punto. Es decir, el avance científico y tecnológico se ve influenciado por la sociedad y a la vez la sociedad se ve influenciada por este avance científico y tecnológico. Por tanto, tenemos que entender que la ciencia, la tecnología y la sociedad están muy interrelacionados. Y para que esta interrelación sea fructífera para todos los que conformamos nuestra sociedad, todos tenemos que tener la capacidad de entender lo que es ciencia. Y por tanto, tenemos que asegurar como educadores que todos los ciudadanos, todos nuestros alumnos, alcanzan unos niveles adecuados de alfabetización científica. Pero ahora, desde un punto de vista práctico, ¿cómo enseñamos ciencia? Nosotros, como maestros y profesores de ciencia, ¿qué tareas tenemos que llevar a cabo o qué acciones tenemos que llevar a cabo para asegurar que nuestros estudiantes aprenden ciencia? De forma previa a aprender y a entender diferentes mecanismos, tenemos que entender cómo se aprende el conocimiento científico. En primer lugar, tenemos que tener claro que la ciencia supone la adquisición de conocimiento científico y de desarrollar su entendimiento. Es decir, en primer lugar, tenemos que conocer los contenidos científicos. Como maestros y maestras, no podremos entender lo que es la ciencia si no conocemos una serie de principios científicos. Y en segundo lugar, tenemos que integrar este conocimiento científico en nuestra estructura cognitiva. Tenemos que conocer las relaciones que existen entre las diferentes ideas, entre los diferentes contenidos científicos. ¿Por qué se producen estas relaciones? ¿Cómo podemos explicar diferentes ideas a través de estos contenidos científicos? El conocimiento científico nos va a permitir explicar y predecir fenómenos en base a las relaciones que podemos establecer. Todas estas interconexiones van a permitir mi mayor entendimiento sobre lo que es ciencia. De manera que una vez que yo tengo adquirida estas capacidades, voy a poder entender lo que es ciencia de lo que no es ciencia, de lo que supone el desarrollo científico y de lo que no es desarrollo científico. En definitiva, tenemos que, en primer lugar, conocer qué contenidos tenemos que enseñar a nuestros futuros estudiantes. Como sabéis, existe una norma básica en nuestra regulación educativa que establece los contenidos mínimos de nuestro currículum de educación primaria. Podemos encontrar, en primer lugar, el Real Decreto 126/14 y su desarrollo autonómico en el Real Decreto 103/14. Os invito a que os descarguéis ambos decretos en Internet,
que pondré a disposición en el campus virtual no con el objetivo de que se memorice, sino que se conozca su estructura, la filosofía del decreto y cómo se estructuran los contenidos. Los contenidos de materia y energía que trabajaremos en este curso académico están englobados dentro de la asignatura troncal Ciencias en cada uno de los 6 cursos que comprenden la educación primaria. Todos estos contenidos intentaremos revisarlos a lo largo del curso. No solo el contenido, sino cómo podemos trabajar este contenido. Modelos de instrucción para la enseñanza de la ciencia. Punto 3. A continuación trabajaremos los diferentes modelos de instrucción o los principales para la enseñanza de la ciencia. De forma previa podemos discutir el siguiente punto. ¿Por qué las clases de ciencia resulta tan complejo? Pues podremos atribuirlo a 3 factores. El factor conceptual, estamos trabajando con conceptos que pueden resultar complejos. El segundo factor, generalmente el análisis de estos conceptos requiere pues un lenguaje muy formal en el sentido académico, además requiere pues, el conocimiento de ciertas estructuras matemáticas que dificultan su aprendizaje. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, son las ideas iniciales que tienen los alumnos sobre un determinado concepto científico. Estoy seguro si os preguntase en este momento si estando en una misma habitación tocáis un trozo de metal y un trozo de madera y os preguntase cuál es el que está a menor temperatura, ¿qué me diríais? Seguro que muchos de nuestros estudiantes piensan que la ciencia consiste en memorizar, aprender, retener ciertas definiciones conceptuales sin necesidad que requieren un conjunto de ecuaciones matemáticas, pero no necesitan de su entendimiento. Por ejemplo, si hablamos de la ley de gravitación universal, seguro que todo el mundo ha recordado en este instante la ecuación matemática que representa esta ley e incluso puede recordar memorísticamente su definición, pero realmente entendemos lo que Newton nos quiso decir con esta ley. Bueno, pues francamente estoy convencido de que los métodos de enseñanza tradicionales conducen a este pensamiento sobre los cursos de ciencia, que son complejos, que los contenidos requieren un esfuerzo adicional y que se basan básicamente en el aprendizaje memorístico. Pero veremos que no siempre es así. Los diferentes métodos que vamos a revisar de forma muy breve: el método de transmisión-recepción, el método de aprendizaje por descubrimiento y el método constructivista. En el método de transmisión-recepción, pues, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en el que el alumno es una página en blanco en la que a través de los conocimientos que el profesor les proporciona, el alumno va escribiendo su aprendizaje. El método de instrucción son las clases magistrales que conocemos al uso, y el aprendizaje es meramente memorístico, es decir, el profesor llega a clases, considera que el alumno es un libro en blanco que tiene que ir escribiendo los saberes, los conocimientos que el profesor le va diciendo a través de la clase magistral. El tipo de evaluación, como hemos dicho, se basa principalmente en lo que el alumno ha memorizado, y por tanto podemos trazar una primera punto flaco de este procedimiento. En primer lugar, no tenemos en cuenta las ideas iniciales que traen mis alumnos al aula, y hemos dicho que este es uno de los principales problemas que el alumno puede encontrar a la hora de llevar a cabo el aprendizaje de las ciencias. ¿Algún punto positivo? Sí, pues en ocasiones trabajar con conceptos muy complejos desde un punto que requiere pues, un rigor conceptual elevado, es necesario trabajar con lecciones magistrales. Pero no debemos basar exclusivamente nuestra enseñanza-aprendizaje, nuestra capacidad docente o nuestra actividad docente en la clase magistral. Pues un esquema de trabajo, pues una clase de transmisión-recepción, pues en primer lugar un docente llegaría al aula, daría una pequeña introducción sobre los conceptos que se van a trabajar para contextualizar al alumno en lo que va a aprender.
Una vez que se ha contextualizado esta clase, se introducen los nuevos conceptos, se definen, se clasifican, se ponen ejemplos, gráficos, dibujos, se establecen relaciones entre lo nuevo y lo antiguo, es decir, de lo que partíamos a lo que tenemos y dónde iremos, se establecen ecuaciones, leyes, teorías y finalmente una serie de aplicaciones que en clase de ciencia generalmente se basan, o por no decir con mucha frecuencia, en la resolución de problemas numéricos. Eh, a pesar de que seguro que todo el mundo estamos ahora pensando que este método de transmisión-recepción no es el más adecuado, seguramente que también seamos conscientes que es el modelo de transmisión-recepción es el más frecuente, el que se utiliza con mayor frecuencia en nuestras aulas. ¿Por qué? Porque no requiere un gran esfuerzo por parte del profesor. Y entraría dentro de la premisa de que enseñar es una tarea fácil, no requiere ningún tipo de entrenamiento. Y también este aprendizaje está muy en la línea de que el aprendizaje, la enseñanza y aprendizaje no es más que una mera transmisión de conocimiento desde el profesor, desde el maestro hacia el alumno. Y por último, esta metodología de transmisión-recepción, pues también generalmente atribuye que cualquier fracaso de aprendizaje por parte del alumno se debe exclusivamente al alumno, a la falta de habilidad que tiene el alumno en aprender estos conocimientos o estos contenidos básicos. La segunda estrategia es el aprendizaje por descubrimiento. En este caso, la premisa del aprendizaje se basa en que el alumno aprende mejor aquello que descubre. Es decir, mediante el descubrimiento se consigue un aprendizaje mucho más efectivo. Por tanto, en este caso, el profesor tiene que ser pues, el consejero, el que guía al estudiante por su descubrimiento y, por tanto, por su aprendizaje. El método de instrucción, en este caso, serían procesos y las actividades que se desarrollan en el aula y que van a conducir a este descubrimiento y, por tanto, a este aprendizaje. Y, y por tanto, podemos resumir que el aprendizaje en sí sería una especie de aplicación del método científico. Entendiendo como método científico la estructura clásica de método científico que todos conocemos. Generalmente aquí nuestra evaluación no se basa exclusivamente en unos resultados, sino en el proceso por el cual el alumno ha descubierto esos resultados. ¿Y qué principales problemas tenemos? Primero, es una estrategia difícil de aplicar en grupos grandes, porque es difícil que el profesor pueda dar consejos de forma individualizada a los estudiantes cuando tenemos un número muy elevado. Y una segunda desventaja que tiene esta metodología, que en ocasiones resulta complejo alcanzar los mismos resultados partiendo de una misma situación, porque va a depender mucho de las características de mi grupo. Un ejemplo. Bueno, pues podremos establecer un problema a nuestros alumnos que tienen que investigar. Por ejemplo, ¿por qué los aviones grandes vuelan? Es decir, con una pregunta que nosotros lanzamos, una problemática que nosotros lanzamos a nuestra clase, nuestros estudiantes tendrán que establecer una serie de estructuras para que puedan alcanzar o puedan investigar para alcanzar la respuesta a este problema. La investigación se puede basar pues, utilizando material bibliográfico, experimentación, es decir, una serie de recursos que nosotros tendremos que poner a disposición de nuestros alumnos y que tendremos que aconsejar que utilicen de una forma u otra para buscar las claves para esta respuesta. Una vez que el alumno ha recabado toda la información de las diferentes fuentes de información, trabajando esta información que ha recabado, como digo, podrá dar respuesta al problema que se ha planteado. De manera que en este proceso de descubrimiento, el proceso en sí es un proceso de aprendizaje. ¿Realmente nos interesa que el alumno sepa por qué vuelan los aviones? Pues a lo mejor lo que nos interesa es el camino y cómo ha podido ir consiguiendo esta información hasta llegar a las conclusiones finales. Ventajas y desventajas. Ventajas. Bueno, pues una de las principales ventajas es que conseguimos que el alumno se integre o se produzca una conexión mayor entre el alumno y el proceso de aprendizaje.
Por otro lado, fomentamos la curiosidad, una cosa muy importante en la enseñanza de la ciencia. También potenciamos las estrategias del aprendizaje durante toda la vida del alumno, durante todo el proceso. Es decir, si conseguimos que mi alumno aprenda estrategias para buscar respuestas a problemas, estamos incentivados del lifelong learning. Tenemos experiencias de aprendizaje personalizadas porque, como digo, podemos establecer diferentes problemas que el alumno, los grupos de alumnos abordarán de diferentes formas. Estamos incrementando la motivación y la capacidad del alumno hacia la experimentación. Y el alumno consigue construir su aprendizaje de forma conjunta al entender el concepto que estamos trabajando. Es decir, si conseguimos que nuestros alumnos den respuesta a por qué vuelan los aviones, estaremos consiguiendo que alcance este aprendizaje a su vez que entienda las leyes que rigen este fenómeno físico. Graves desventajas que tiene el aprendizaje por descubrimiento. Si no hay un marco de trabajo adecuado, puede conducir al alumno a la confusión. Es decir, si no establecemos pautas y estrategias de trabajo y de búsqueda de información adecuada, el alumno puede desesperarse. Requiere bastante tiempo, es decir, por eso es imposible llevar a cabo en aulas con un número elevado de alumnos. Si ponemos unas estrategias muy complejas que el alumno no es capaz de establecer la respuesta o encontrar el camino para su trabajo, puede llevar o puede conducir a que el alumno se frustre y por tanto sea negativo para su proceso de aprendizaje. Y por último, lo que decía, es muy difícil alcanzar los mismos resultados en diferentes contextos. El último modelo, el modelo constructivista, que sin duda es el modelo que tenemos que aplicar en nuestras aulas, pues aquí el alumno aprende en función de lo que ya sabe. Por tanto, es esencial conocer de dónde partimos. El maestro es el que guía al alumno en este proceso de aprendizaje y la instrucción pues, es una especie de andamiaje que vamos construyendo para que el alumno vaya incorporando sus nuevos conocimientos en función de los conocimientos que ya tiene. Pues en este caso el aprendizaje pues, conlleva aprender ideas de forma práctica en lugar de acumularlas de forma mecánica. De este modo la evaluación se establece a través de determinar si el alumno ha superado estos errores conceptuales. Es importante reseñar la idea que tiene Usbel sobre el constructivismo. Lo más importante es conocer de dónde parte el alumno para de este modo diseñar mi modelo de instrucción. En la siguiente tabla se propone una secuencia para la aplicación del modelo constructivista. En primer lugar, tenemos que determinar de dónde partimos, qué conocimientos tiene el alumno. Para ello tenemos que indagar, preguntar, cuestionar aquellos conceptos con los que queremos trabajar. Es importante utilizar preguntas abiertas, situaciones abiertas en las que el alumno tenga que verbalizar sus conocimientos. De este modo podremos determinar precisamente de dónde parte. En función de la edad no tiene por qué ser preguntas orales, sino también pueden ser esquemas, dibujos, etc. Es importante que el alumno debata con sus compañeros, o bien en grupos pequeños o bien en grupos grandes, sobre estos conocimientos, sobre estos contenidos. De este modo que se evidencie claramente de dónde partimos. Puede que a la hora de llevar a cabo esta lluvia de ideas, este debate, el alumno aflore del alumno ideas que no son científicamente correctas. Bueno, pues en estas situaciones habrá que buscar contextos para que el alumno confronte estas ideas con las ideas científicamente correctas, de modo que generemos lo que denominamos un conflicto cognitivo y motive un cambio conceptual. De manera que el alumno pueda retener y aprender estos nuevos conocimientos en función de los conocimientos de los que partía inicialmente. Con eso terminamos este apartado y pasamos a la parte final del tema, que son las estrategias, técnicas y métodos para la enseñanza de la ciencia.
vamos a ver alguna de ellas que profundizaremos en clase de forma práctica. Pues una de las formas de aprender ciencias es trabajar con proyectos o a través de la investigación. Podremos proponer pequeñas tareas de investigación a nuestros alumnos para, aplicando las estrategias del método científico, conseguir la solución de estos problemas y a su vez alcanzar las metas de aprendizaje. Otro requisito interesante, otro modelo interesante para el aprendizaje de la ciencia y que es ideal para estas disciplinas son las salidas al campo. Salidas al campo a medios naturales, a laboratorios, a museos de ciencia, de manera que el alumno pueda poner en práctica o pueda visualizar los contenidos teóricos que hemos trabajado en el aula. Aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que es similar a lo que habíamos comentado antes de aprendizaje por proyecto o por investigación, pero aquí en este caso vamos a proponer un problema muy concreto a nuestro alumnado para que de forma conjunta pueda llevar a cabo su resolución. ¿Qué características debe tener el ABP? Bueno, pues las principales características es que debe ser lo suficientemente complejo como para retar al alumno, pero no debe ser excesivamente complejo para que se desanime. Generalmente se trabaja en equipos donde se asignan roles y cada uno de los alumnos tiene una función muy determinada. Además, otra característica interesante del aprendizaje basado en proyectos es que el alumno puede involucrar en el aprendizaje pues, a la familia. Mapas conceptuales, donde se pone de forma gráfica una estructura secuencial de los contenidos en los que vamos a trabajar. Prácticas de laboratorio, esencial en el aprendizaje de las ciencias. La creación de modelos, maquetas, que ejemplifican el funcionamiento de un sistema físico, químico o biológico complejo. Juegos es una estrategia interesante dentro del aprendizaje del niño y por supuesto aplicable a las ciencias. Y por último, una herramienta que no debemos olvidar son las clases magistrales. Las clases magistrales, aunque hemos dicho que no debe ser nuestro motor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sí que debe ser un recurso que debemos utilizar en determinadas ocasiones con objeto de clarificar a lo mejor dudas complejas o hacer llegar a nuestros alumnos una determinada explicación relevante para resolver alguna cuestión importante.